Mi nombre es Diego Lemus, número de carnet 2020-05443 y soy integrante del grupo número 6. Y yo estaré dando la apertura a nuestro trabajo de aplicación del grupo número 6. Problema número 1, inciso 1. ¿Cuál es el principal contaminante en el hogar y por qué? Pues el principal contaminante es la balosa. Pues logramos interpretar que según la moda, que es el valor que más veces se repite, en la categoría de la balosa en el hogar, podemos observar que la mayoría usa mucho la lavalosa. Incluso durante toda la semana tiene un uso increíble. La cantidad de veces que se usa es demasiado, y pues a la hora de sumar todos los demás usos durante la semana y de la lavalosa, ninguno se le compara. Luego, selecciona las dos variables cualitativas siguientes: signos o síntomas en los últimos meses y ambientales en spray en su hogar, y elabora una gráfica. Pues aquí está la gráfica, se puede ver aquí la cantidad de síntomas que pueden haber y los síntomas que hay, e interpreta la información presentada. Y pues de las afecciones que se presentan, hay una persona que presenta dolor de cabeza, 6 que presentan tos seca, 7 que presentan dolor de cabeza e irritación ya sea de ojos, nariz o garganta, y 8 que presentan únicamente irritación en los ojos, nariz o garganta. Hay que tomar en cuenta que solo se usan los datos de los usuarios que usan aerosol en spray. Mi nombre es Paula Jimena Alemán Barrios y mi carnet es 2020-11-57-5. Para nuestro primer ejercicio nos piden calcular la proporción de estudiantes con ambientales en spray que presentaron irritación en los ojos, nariz y garganta. Primero tenemos que encontrar el número de datos de la variable, que en este caso sería de 8, y lo tenemos que dividir dentro del número de elementos de nuestra muestra. Esto nos da como resultado 0.25. Ahora nos piden calcular el porcentaje de estudiantes con ambientales en spray que presentaron dolor de cabeza e irritación en los ojos. Tenemos que encontrar el número de datos de la variable, en este caso sería de 7, dividido el número de elementos de la muestra, que es de 32, por 100. Esto nos da un valor de 21.875%. Ahora nos piden calcular una razón entre los estudiantes que cuentan con ambientales en spray en su hogar y los estudiantes que presentaron irritación en los ojos, nariz y garganta. Sabemos que los estudiantes que hace 6 meses presentaron irritación en los ojos, nariz y garganta tienen un valor de 12, y el número de estudiantes que cuentan con ambientales en spray en su hogar fue de 32. Esto nos da un total de 2.666, lo cual podemos aproximar a 3. Mi nombre es Lidia Verónica Tunquino, con número de carnet 2020-02854. El día de hoy les voy a hablar sobre el problema número 2. Los datos representan el número de veces a la semana que utilizan la balosa los estudiantes del salón 305 del primer año de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Aquí están los valores. Para nosotros hacer nuestra tabla debemos de utilizar la regla de Sturges, en donde nosotros encontramos rangos, intervalos y amplitud. Rango 18, intervalo 6 y amplitud 3. Acá podemos encontrar los datos en nuestra tabla, donde están los límites absolutos, frecuencia acumulada, límites reales, marcas de clase y marcas de clase por frecuencia. En el inciso nos piden la medida de tendencia central, en donde en este lado encontramos la fórmula, sustituimos datos, nos da 7.21 y nuestra interpretación es el promedio de los estudiantes que utilizan la balosa es de 7.21. En el siguiente inciso nos piden la medida que se divide en dos partes iguales a la distribución. Encontramos por este lado la fórmula, sustituimos datos, nos dan un valor de 7.4 y su interpretación es el 50% de los estudiantes utilizan la balosa 7.4 veces a la semana. El siguiente inciso nos piden el valor que se repite más, nos hablan de la moda, encontramos por este lado la fórmula, sustituimos datos, nos da 7.91 y nuestra interpretación es el valor que más se repite entre los datos, es de 7.91. Mi nombre es Ligia Angélica Carino Hernández, mi número de carnet es 2020-037-3. En el inciso 2 de la variabilidad en unidades originales, la varianza es la sumatoria de frecuencias por la marca de clase menos el promedio elevado al cuadrado, partido el número de datos menos 1 porque es muestra, da 1715, a esto se le saca raíz cuadrada para la desviación 4.14.
La variación relativa es la desviación dividido el promedio por 100, esto me da 57.42. El percentil 40 es 6.5, límite real inferior. K es el percentil que se busca. N es el número de datos partido 100, 16.8. Esto se encuentra en la frecuencia acumulada menos la frecuencia acumulada anterior 15 partido 20 por 3, que es el intervalo, es la ampliación de los intervalos, me da 6.77. En el histograma se coloca el número de gráfica, el título, en el eje X límite real superior, en el eje Y las frecuencias, las barras van del mismo tamaño y del mismo color. La interpretación, 20 estudiantes utilizan de 7 a 9 veces el Avalosa, mientras que uno de 16 a 18 y otro de 19 a 21. Los efectos, el Avalosa como otros productos están compuestos de químicos como sulfato, cloro, entre otros, que son productores de alergias. Por ejemplo, el cloro irrita los ojos, piel y pulmones y produce daños en las membranas mucosas. Mi nombre es María Fernanda Cacheo Girón y mi número de carné es 20-2001-201. Yo voy a presentar los problemas 17 y 18 del problema número 3 del trabajo de aplicación. En el problema 3 se presentan los datos de un estudio cuyo objetivo es investigar el efecto de las estrategias de afrontamiento de los sujetos sobre su nivel de estrés. En la siguiente tabla, en esta tabla de aquí, se muestran las puntuaciones obtenidas a partir de una muestra de 27 personas. Estas son nuestras 27 personas en una escala observacional de estrés, es decir, que los niveles de estrés se midieron a través de observaciones y en un test orientado a evaluar la utilización de mecanismos de afrontamiento. ¿Este de aquí? Entonces, esta es la tabla, este es el número de orden de las 27 personas, estos son nuestros datos de la utilización de técnicas de afrontamiento y estos son nuestros niveles de estrés. Entonces, en base a esta tabla, nos plantean lo siguiente, que se desea realizar predicciones de estrés a partir del valor de afrontamiento de los sujetos y nos preguntan que cuál es la variable independiente. Entonces, en base a esta pregunta, nosotros podemos deducir que nuestra variable independiente o nuestra variable X es afrontamiento, ya que nos indican aquí que por cada nivel o por cada cambio o por cada valor de afrontamiento va a existir un cambio en los datos de los niveles de estrés. Entonces, para dar una respuesta, podemos indicar que la variable independiente es la variable afrontamiento. Y ahora nos piden la ecuación de mínimos cuadrados utilizando el programa Excel. Para esto, yo ya tengo aquí mi tabla, la tabla que está en el documento, y nos vamos a enfocar únicamente en estas dos columnas. Aquí yo ya tengo señalizado cuál es mi variable independiente o mi variable X y cuál es mi variable Y o mi variable dependiente. Entonces, para obtener la ecuación de mínimos cuadrados, lo primero que voy a hacer es seleccionar los datos numéricos sin las etiquetas de las dos columnas y me voy a insertar. En insertar busco el área de gráficos. En gráficos busco la gráfica de dispersión y utilizamos esta gráfica ya que nos sirve para comparar los valores entre X y Y. Entonces presionamos y seleccionamos la primera opción. Entonces directamente nos muestra la dispersión que existe entre los valores de X, que son los valores de afrontamiento, y los valores de Y, que son los valores de estrés.
Aquí cada punto son las intersecciones entre X y Y. Entonces, para obtener la ecuación de mínimos cuadrados, selecciono cualquiera de los puntos de la gráfica y le doy clic derecho y presiono agregar línea de tendencia. Entonces aquí directamente me tira la línea de tendencia y para que me muestre la ecuación de mínimos cuadrados doy clic en presentar ecuación en el gráfico y le doy a aceptar. Entonces aquí me tira directamente la ecuación, que para esta serie de datos mi ecuación de mínimos cuadrados es y igual a menos 0.7635x más 75.425. Entonces, buenos días, mi nombre es Laura Natalia Corado Celada, carnet 2020-05014. El problema 3, inciso 19, nos indica que calculemos la pendiente. La ecuación de mínimos cuadrados es y es igual a a más bx, b es la pendiente y se calcula de la siguiente manera, con esta ecuación que está. Nuestra respuesta es igual a menos 0.7635, lo cual nos indica que nuestra pendiente será decreciente ya que la respuesta es negativa. En el siguiente inciso, si el afrontamiento es de 88, ¿cuál es el valor de estrés? Afrontamiento es nuestra variable independiente y estrés es nuestra variable dependiente. Aquí se utiliza la ecuación de mínimos cuadrados, como podrán ver, menos 0.76b por 88, que es x, más 75.425, que es a, nos da la siguiente respuesta. Entonces, si el afrontamiento es de 88, el valor de estrés es de 8.24. En el siguiente inciso, ¿cómo se interpreta la correlación? En la gráfica anterior nos brindaron la respuesta de r al cuadrado. Para sacar la correlación se debe sacar raíz de ese resultado y nuestra respuesta es 0.85, lo que significa que el valor de coeficiente de relación 0.85 indica que hay una correlación alta positiva entre las variables. Gracias. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Mario Alejandro Gudiel Osorio. Mi número de carnet es 2020-05498. El problema que voy a explicar el día de hoy es el problema número 4, el cual consiste en el uso de la estadística durante la pandemia. Para explicar el uso de la bioestadística, han sido tomadas gráficas del portal del Ministerio de Salud Pública y de Asistencia Social. La bioestadística ha apoyado a la rama de la salud mediante el desglose de diversas variables que puedan o no afectar en la alta tasa de contagios. Algunas de las variables cualitativas que la estadística ha estudiado son el género, el lugar de residencia y la temporalidad del virus. Otras variables cuantitativas pueden ser el porcentaje de contagiados diarios, la tasa de letalidad del virus y predicciones de contagios. La bioestadística utiliza herramientas para poder estimar o cuantificar los números sobre el impacto de la enfermedad, como el número de casos por día o el porcentaje de casos graves. Estas herramientas están sujetas a una cantidad limitada. Esto les hereda un importante componente de incertidumbre en sus estimaciones y predicciones, mismas que es debidamente considerada. Muchas gracias. Mi nombre es José Andrés de León Solares y mi carnet es 20-242-80. Les voy a hablar acerca del inciso 22 del trabajo de aplicación, que es explicar e interpretar una gráfica acerca del progreso del coronavirus aquí en Guatemala. Esta gráfica fue proporcionada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala. Muestra la evolución de casos de coronavirus aquí en Guatemala. En el eje Y podemos observar el número de casos, que va de 1 a 3.500, con una amplitud de 583 casos. Y en el eje X podemos observar las fechas, que va desde el 13 de marzo hasta el 24 de mayo, con una amplitud de cada 2 días. Actualmente hay 3.424 casos total de casos. Eso quiere decir la sumatoria de casos activos, casos fallecidos y casos recuperados.
Podemos observar que esta gráfica está separada por colores, que es rojo, total de casos, amarillo, casos activos, negro, casos fallecidos y azul, casos recuperados. También podemos observar que en esta gráfica no ha habido descenso, únicamente ha ido ascendiendo, lo cual quiere decir que no ha habido mejoría con respecto al coronavirus.